T es el complejo del microbio con el MHC. Entonces, ya vamos a ver un poco más específicamente los receptores de los linfocitos T, pero estos no solamente que ven esta parte del microbio, sino que tienen que aprender a ver al MHC, al HLA. El de clase 2, en este caso, sí. Entonces, el de clase 2 solamente está expresado en estos tres tipos de células que yo acabo de decir. Células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Y el MHC1, el HLA1, ese está en todo lado, excepto en los glóbulos rojos, que no tiene. Entonces el HLA1 está en todas las células, y el HLA2 está en los macrófagos, en las células dendríticas y los linfocitos B. ¿Okay? El HLA2 solamente presenta antígenos a las células CD4. El HLA1 a los CD8. Sí, por favor. ¿Cómo reconoce el macrófago a la bacteria? Por los receptores que vimos. Por los receptores, por esos TOL, por los NOD, por los RIC que vimos hace un momento. Así es como distingue entre lo que es propio y extraño. Molecularmente los TLR en su dominio extracelular tienen unas regiones que son ricas en leucina. Esto lo que permite es reconocer los carbohidratos que son comunes en los distintos microbios. Por ejemplo, todas las gram negativas tienen LPS. Entonces estos ligandos, el LPS es reconocido por el TLR4, por ejemplo. En los gram positivos tenemos el ácido lipoteictoico. Ese es reconocido por el TLR2. La flagelina, esta proteína, el ejemplo que pusimos, la flagelina es una proteína que forma parte de los flagelos de los microbios. El que reconoce eso es el TLR5. Entonces evolutivamente se han desarrollado estos receptores para reconocer estos patrones que están en los microbios. Así es como se distingue. ¿Por qué le llaman innata si es un proceso de aprendizaje? Buena pregunta. Entonces, los conceptos que aprendimos hace años en la universidad decían que la respuesta inmune innata no era específica. Sin embargo, ahora tenemos 10 receptores de estos NOD solamente, de los TOL. De los NOD tenemos 2 descritos hasta ahora, que ellos ya tienen una especificidad. Entonces, más o menos yo les digo a mis estudiantes siempre, estos receptores de la respuesta inmune innata reconocen el nombre de los microbios. Entonces, ¿cuántas Marías hay aquí? ¿Cierto? Entonces, a ese nivel les reconoce el sistema inmune innata. El sistema inmune adaptativo, en cambio, reconoce los nombres y los apellidos de los microbios. Esa es la gran diferencia. Entonces, ahora el concepto antes que decíamos que no había ninguna especificidad, eso está cambiando, justamente por esto que estamos viendo. Hay una especificidad en la respuesta inmune innata, que es bien interesante. Muy bien. El siguiente video es uno de mis favoritos. Si nos hubieran enseñado esto cuando estábamos en la escuela de medicina, hubiera sido otra cosa. Verán esto. Entonces, lo que vimos hace un rato son animaciones, pero esto es la vida real. ¿Okay? Esto es... In this 3D image, we are able to see the interaction between a T cell, colored blue, and an antigen-presenting cell, in this case a B cell, colored red. When T cells are able to recognize their antigen on another cell, the zone of contact between the two cells, here colored green, forms an organized structure called the immunological synapse. In this second image, which shows a cytotoxic T cell recognizing its target, we can again see the synapse between the two cells. The cells are labeled with fluorescent molecules that show an adhesion molecule, the integrin alpha chain CD11A, in green, and a signaling molecule, LCK, in red. The cytotoxic granules in the CTL are labeled blue. If we look closely at the synapse, we can see its structure. The outer ring contains the adhesion molecule, and the inner ring is divided into two parts, one containing the signaling molecules, and the other, dark in this image, is the secretory zone.
In this side view, we can see that some of the cytotoxic granules, stained in blue, have moved close to the interface and are starting to fuse with the synapse. Other granules remain at the opposite end of the cell, perhaps where another synapse is starting to form. Multiple synapses can be formed with the same antigen-presenting cell, as we see here, where two CTLs are trying to kill the same target. Each has formed a synapse organized into discrete signaling and secretory zones. The signaling zones are indicated by the presence of the red-stained signaling molecule, LCK, while green-labeled cytotoxic granules can be seen clustered just behind the synapse itself. Entonces, a ver, esta es una animación aprovechándose de monoclonales con inmunofluorescencia. Entonces, todavía no podemos hacer esto en mi laboratorio, pero espero que pronto sí podamos. Ahí. Pero básicamente, ¿cómo se hace esto? Hay unos microscopios que tienen una tecnología que es confocal, microscopía confocal. Y lo que eventualmente hace después la computadora es ensambla las imágenes y los puede poner en tres dimensiones. Entonces, esa interacción que hemos estado viendo entre la célula presentadora de antígenos y las linfocitos T, eso es lo que está representándose aquí. Entonces, esta es la célula presentadora de antígenos. Esta es la que va a procesar al antígeno, le va a romper y le va a poner en el contexto del MHC2, en este caso. Y este es el linfocito T. Y se forma una sinapsis, básicamente, entre la célula presentadora de antígenos y el linfocito T. Y como ustedes vieron, esta sinapsis es posible porque existen ligandos en las células presentadoras de antígenos que interactúan con sus respectivos ligandos en el linfocito T. Entonces ahí está el encuentro que hemos visto, el receptor y el MHC. Pero además existen otras moléculas, la CD4 como vimos, y hay otras moléculas coestimuladoras que hacen que se prendan las dos células eventualmente. Entonces, esto es lo que sucede en la presentación de antígenos. Sí, claro. Solamente la célula dendrítica tiene la capacidad de presentar antígenos. No. Entonces, la célula dendrítica, los macrófagos y los linfocitos T son células profesionales, presentadoras. Y estas utilizan el MHC2. El resto de células, las células epiteliales, estas, en cambio, solamente presentan MHC1. Entonces, para ilustrar un ejemplo, una infección viral del aparato gastrointestinal, rotavirus, por decir algo. Entonces, rotavirus, el blanco, es el epitelio del intestino. Allí está. Entonces, esa célula va a romperle al virus, le va a poner en el contexto del MHC1, y es el linfocito T, CD8, el citotóxico, que va y le destruye a la célula, para que no haya replicación del virus, y de esa manera podamos enfrentar la infección viral. Las células dendríticas tienen como origen blanca. Sí, claro, son células del... Restringidas a la línea depositaria. Hay un poco de debate en eso, pero hay evidencia de que las células dendríticas provienen de la línea linfoide, la que da origen a los linfocitos, y también de la línea mieloide. Hay dos tipos de células dendríticas. Las clásicas, esas son las que estamos hablando ahora, las que toman los antígenos, los procesan y los presentan. Y hay células dendríticas que se llaman plasmacitoides. Estas, en cambio, tienen una función un poco más de antiviral. Son expertas en producir interferones. Muy bien, entonces hagamos la recapitulación para ver que no estemos de lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Teníamos las células, las barreras químico y físicas que tenemos para que no entren los microbios, y debajo tenemos las células del sistema inmune. Una vez que estas entran, como hemos visto, son reconocidos por los receptores, hay fagocitosis, y lo que va a hacer esta célula es eventualmente ir a presentar los antígenos a las células del sistema inmune adquirido. Eventualmente esas células van a producir anticuerpos, células citotóxicas, y van a terminar limpiando la infección. Y miren, prácticamente el epitelio aquí está representado como que no ha pasado nada. Eso es lo que hace el sistema inmune. Muy bien.
Entonces, un poquito más sobre la presentación de antígenos. Miren, estas famosas células dendríticas llevan la información a los ganglios linfáticos. Aquí está representado el ganglio linfático que hemos dicho de la fosa poplitea. Y aquí, a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, es donde se hace la interacción. Entonces, el escenario de todo esto que acabamos de ver son los ganglios linfáticos en este caso. ¿Okay? Entonces, veamos qué es lo que pasa dentro del ganglio linfático. Veamos cómo se hace esta interacción entre las personas. Germinal centers, where Entonces, lo que vamos a ver ahora es que ya vimos hace un rato cómo se procesaron los antígenos, cómo se presentaron a los linfocitos T, y ahora, ¿qué hacen esos linfocitos T con la información? ¿A dónde van? ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahorita. cells proliferate and undergo both isotype switching and somatic hypermutation, form within the B-cell follicles in lymphoid organs. The formation of germinal centers starts when dendritic cells displaying antigen on their surface activate antigen-specific CD4 T cells, which proliferate and mature into effector cells capable of activating antigen-specific B cells. Once activated by a CD4 T cell, the B cell proliferates to form a primary focus of antigen-specific B cells. B cells from the primary focus migrate to nearby follicles and proliferate. Other B cells from the primary focus persist in the T cell area for a short while, secreting antibody, but eventually die. The B cells that enter the follicle begin to proliferate rapidly. During this time, they also undergo somatic mutation to introduce new variation into the B-cell receptor. B cells undergo a process of selection after somatic mutation, when the receptors are tested for their ability to bind antigen. Those that fail to bind, or that fail to compete efficiently against other B-cell receptors, die. Ok, entonces miren, vamos a rescatar algunas ideas de aquí. Entonces, esta es la interacción que nosotros ya vimos. Esta es el linfocito T específico para el antígeno, que es lo que estamos lidiando. Entonces, esta información que esta célula TCD4 va a tener, tiene que ser llevada a los linfocitos B, en el caso de que fuera un microbio extracelular, como en este caso que estamos hablando del estafilococo, y lo que va a pasar es que esta célula va a estimular, se va a entrar en diálogo con el linfocito B, para que éste comience a expandirse de forma clonal y de una forma masiva, para que haya un montón de linfocitos B que son específicos para este microbio y que eventualmente generen miles y miles de células en estos folículos primarios que se llama, que son básicamente los nidos donde estas células comienzan a dividirse. La interacción de los linfocitos T con los linfocitos B también es bioquímica. Aquí va a haber factores de crecimiento para que los linfocitos T o B comiencen a multiplicarse de forma masiva. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, debía haber producido cantidades masivas de anticuerpos. Estos anticuerpos con el tiempo comienzan a tener mayor especificidad. Hay algunos fenómenos que ocurren una vez que los linfocitos T comienzan a diferenciarse en células plasmáticas. Cada vez que se generan estos anticuerpos van a tener mayor sensibilidad y mayor especificidad contra los antígenos. Y este perfeccionamiento de los clones de linfocitos B, que eventualmente se transforman en células plasmáticas, hace que la respuesta inmune mediada por anticuerpos sea tan específica. Sí, claro. No es policlonal, es clonal. Porque aquí solamente, entonces vamos a suponernos que del microbio del pie, de este estafilococo, yo tomé una proteína de la superficie de este microbio. Esa proteína yo solo tomo 20 aminoácidos, que es el epítope, que es la longitud del péptido que cabe en el MHC2. Entonces, el linfocito B que va a ver eso es específico para esa porción. Y los clones que se van a multiplicar son solamente aquellos que reconozcan específicamente a esa secuencia de aminoácidos. Ahora,
una célula dendrítica va a tener la capacidad de presentar muchos péptidos, ¿no es cierto? Entonces, eventualmente, los que van a ver eso van a ser varios linfocitos T. Entonces, el conjunto de linfocitos B y el conjunto de linfocitos T, ese es el policlonal. Pero cuando hablamos individualmente es el uno. Pero hay varios epitopos que se presentan simultáneamente. Así es, correcto. Claro, ahorita solamente estamos haciendo el ejercicio para ver una cosita, pero en realidad aquí está pasando que posiblemente a nivel de cientos de clones van a comenzar a expandirse. Muy bien. Entonces lo que acabamos de ver era la respuesta inmune humoral, la que está dirigida a generar anticuerpos. Entonces veamos ahora cómo se genera la respuesta inmune celular. Cytotoxic T cells contain a number of cytoplasmic organelles. Some, like the Golgi apparatus and the microtubule organizing center, are common to all cells. Others, like cytotoxic granules, are found only in CD8 effector T cells and natural killer cells. During the interaction of cytotoxic T cells with their targets, these organelles become redistributed in the cytoplasm of the T cell to allow the cell to deliver its effector functions directly onto the target cell. The adhesion molecule LFA1 mediates the initial contact with a potential target cell, binding to ICAM1. If the T cell receptor finds no specific antigen, the T cell is not stimulated and the two cells disengage. If the T cell receptor does find its specific antigen on the target cell and becomes activated, changes occur in the cytoskeleton of the T cell, in which the cytoplasmic organelles of the T cell move to face the target cell. This reorganization directs both granule release and new protein synthesis into the interface between the T cell and its target. Certain cytokines, such as interleukin-2 and interferon gamma, are released from the Golgi and directed to the target cell. Entonces, miren, después de la interacción de las células dendríticas con las células T de tipo CD4, hay una información que es mediada por citoquinas que dice este microbio es intracelular o este microbio es extracelular. En el caso de que sea extracelular, el arma que nosotros debemos utilizar son anticuerpos principalmente. Pero si es que es, como en este caso del ejemplo que acabamos de ver, es un virus cuya naturaleza es intracelular, entonces la respuesta ahí va a ser no a generar muchos anticuerpos, sino células citotóxicas. Y la respuesta inmune contra los microbios intracelulares está mediada por las células de tipo CD8. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo de la respuesta inmune celular, podemos ver ahí. Entonces, pensemos que esta sea, como dijimos hace un rato, una célula epitelial que está infectada por un virus, como el rotavirus. Entonces, aquí dijimos que estas células lo que presentan es, en el contexto del MHC1, este es MHC1, y el reconocimiento por el receptor de los linfocitos T, este tiene un reconocimiento específico de las células de la respuesta, de los péptidos que están en el contexto del MHC1 y por eso le reconoce. Y eventualmente esta tiene gránulos, que son enzimas básicamente, que lo que hacen es formar huecos en esta célula para destruirla. Entonces aquí vemos la diferencia entre la respuesta inmune humoral que vimos hace un rato para la generación de anticuerpos y esta es la respuesta inmune celular en la que destruimos los microbios intracelulares. Esto es súper específico porque ambas están mediadas por linfocitos, B en el caso de los anticuerpos y citotóxicos en el caso de los linfocitos T del tipo CD8. Muy bien. Entonces, ¿para qué queremos anticuerpos, no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos es que los anticuerpos que se han generado ya después de que ha habido todo este antecedente que hemos visto, sirven para prácticamente tres cosas. Con los anticuerpos nosotros podemos neutralizar los antígenos, los microbios, podemos opsonizar los antígenos y activar el complemento. Entonces, ahí podríamos poner una serie de ejemplos de cómo los anticuerpos
por ejemplo, a nivel de mucosas, ¿no es cierto? A nivel de mucosas nosotros sabemos que las inmunoglobulinas A, que son las inmunoglobulinas más abundantes en el organismo, estos lo que hacen es prácticamente neutralizan las toxinas que están en las mucosas para que éstas no entren en contacto con el epitelio. Si es que existiera un microbio a nivel intracelular, una vez que ha sido reconocido por los anticuerpos, estos, como vimos al inicio de la charla, van a ayudar a que haya fagocitosis. Y una tercera función de los anticuerpos es la activación del sistema de complemento. Entonces, rápidamente, ustedes saben que la activación del sistema del complemento termina básicamente en la conformación de este famoso MAC, que es un complejo proteico que se forma en la superficie de las bacterias y prácticamente les hace un hueco. Pero esto es despertado por la vía clásica de la activación del complemento. Muy bien, entonces hemos visto hasta ahora cómo reconocimos los microbios a través de la respuesta inmune innata. Cuando los microbios son en un número alto o son muy agresivos, estos tienen que ser procesados y presentados en el contexto del MHC para que se despierte una respuesta inmune innata. Entonces ahora, así como vimos los receptores de la respuesta inmune innata, estos NOD, estos TLR, estos RIC, ahora vamos a ver un poco más específicamente los receptores de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, la respuesta inmune adaptativa otra vez está mediada por los linfocitos B, que son las únicas células del organismo que producen anticuerpos, y los linfocitos T. Y aquí están esas moléculas. Entonces, miren ustedes. Aquí yo tengo el receptor del de las células T, que está compuesto por básicamente dos cadenas proteicas, alfa y beta, y que forma en conjunto con otras proteínas el complejo del receptor de las células T. O sea, una cosa es el linfocito, el receptor de las células T, y otra es el complejo. Entonces este complejo, como vemos aquí, está formado por un grupo de proteínas. Miren, estas proteínas que forman lo que conocemos con el nombre de CD3, hay una proteína que se llama Z, y todos estos se ensamblan para reconocer al antígeno. Ahora, si ustedes se fijan, tanto la cadena alfa como la cadena beta no tienen una cola intracitoplasmática muy grande. Entonces esto fue por mucho tiempo motivo de cómo es que el reconocimiento de que si no hay proteína intracelular, ¿cómo es que manda el mensaje? Eventualmente se describieron en estas moléculas del CD3 y en esta proteína Z estas secuencias que están pintadas en amarillo, que se llaman ITAMs, que son secuencias proteicas que cuando se fosforilan comienza la señalización intracelular. Entonces el reconocimiento específico del TCR, del péptido en el MHC, y la activación de estas proteínas la que eventualmente lleva la señal intracelular. Entonces el TCR en definitiva está hecho de dos cadenas, alfa y beta, en cuyo N terminal está el sitio de reconocimiento específico del péptido y del MHC. Y el complejo tiene las otras proteínas que son las que le ayudan al receptor a que mande la señal a nivel intracelular. Entonces el receptor de las células T. El receptor de las células B son las inmunoglobulinas, pero cuando están pegadas a la superficie del linfocito B. Ustedes saben que en la génesis, en la formación, en la síntesis de los receptores de las inmunoglobulinas, hay una instancia en la que las inmunoglobulinas se quedan pegadas a la membrana celular. Y es aquí cuando funcionan como receptores. Entonces veamos cómo está constituida. Igual que en lo que vimos para los linfocitos T, el complejo del receptor del linfocito B va a estar dado por la inmunoglobulina, y estas proteínas que son accesorias, que también tienen estos dominios intracelulares que le permiten llevar la información hacia el interior de la célula. Porque ahora nos toca hablar un poco de anticuerpos, vamos a detenernos un poquito en este espacio para poder hablar sobre anticuerpos. ¿Sí?
Muy buena pregunta. Entonces, miren, si ustedes se recuerdan, tenemos 5 isotipos de inmunoglobulinas. D, M, G, A y E. Siempre la síntesis de inmunoglobulinas ocurre, la membrana siempre va a ser D o M, porque cuando es G ya no está pegado. Entonces siempre cuando al inicio, a la síntesis, cuando recién sale el receptor, el anticuerpo, siempre va a ser M o D. ¿Okay? Ya, miren, esto es solamente para indicarles el repertorio, la capacidad de la respuesta inmune adaptativa, de tener, estos son el 10 a la 18, miles de millones de clones, cada uno con una especificidad distinta, tanto para los linfocitos T como para los linfocitos B. Cuando un niño nace, tiene esa capacidad, tiene 10 a la 13 clones de linfocitos B y 10 a la 18 clones de linfocitos T. Este ensamblaje de los receptores se hace por un juego genético de segmentos de genes. Pero lo que quiero transmitir es que esta capacidad de la respuesta inmune innata de reconocer prácticamente cualquier antígeno que uno tenga que exponerse está presente en el sistema inmune. Entonces, de tal forma que cuando entra un microbio, tiene 10 a la 13 linfocitos B y 10 a la 18 linfocitos T con los cuales puede ser reconocido. Eso es masivo. Por eso es que la respuesta inmune consume tanta energía. Entonces nosotros ahorita debemos tener eso en nuestro organismo. Entonces eso para indicar la potencia que tenemos nosotros con la respuesta inmune adaptativa. ¿Cómo reconoce, por ejemplo, si usted es un limitado que no tiene una estructura perfecta con el sistema del organismo? Eso es lo maravilloso. Entonces, Macfarlane Burnet en los 50 dijo lo siguiente, la teoría de la selección clonal. Cuando nosotros nacemos, tenemos todo el armamento para que un microbio pueda seleccionar un clon nuestro para que pueda ser reconocido y rechazado. Entonces, en teoría, esto es teoría, ¿no es cierto? Nosotros tenemos todos los microbios, todos los receptores capaces de reconocer cualquier microbio, en teoría. Ahora, hay algunos eventos en la historia del mundo que nos hacen pensar lo siguiente. Cuando vinieron los españoles a América, entraron por el Caribe, ¿no es cierto? Entonces traían viruela, por ejemplo. El sistema inmune de los indígenas nunca había visto viruela, ¿no es cierto? Entonces el ensamblaje de estos receptores posiblemente no tenía el antecedente. Y esos clones que ellos tenían, posiblemente no tenían uno para viruela. De tal forma que podríamos decir que este ensamblaje seguramente tiene que ver con el ambiente en que vivimos. Y ahora que están matándose estos aborígenes en el oriente, por ejemplo, el problema con llegar a la gente es justamente por eso, porque seguramente tienen clones que no tienen el antecedente, pero de alguna forma el sistema va a cambiar y a generar estos clones, cosa que cuando nazca un niñito ahí ya va a tener el antecedente. O sea, no es genético germinal de base. No. Hay un patrón que es adaptativo. Exactamente. Porque justamente nosotros estamos acostumbrados, piensen en una hormona, por ejemplo, ¿no es cierto? Estoy pensando ahorita en la insulina. Tengo el DNA que codifica el gen. Luego se transcribe en RNA y luego se traduce en la proteína, ¿no es cierto? Entonces la relación de un gen, una proteína, básicamente. Pero con los receptores de los linfocitos T y B no es así. Aquí yo tengo pedazos de genes que se conjugan, que se mezclan entre ellos para dar una cantidad cada vez diferente de un anticuerpo con una especificidad distinta. Vamos a ver un poco más molecularmente esto en un segundo. Entonces, solamente algunos puntos sobre anticuerpos que estamos interesados ahora. Entonces, por favor, pongamos atención aquí, que es uno de los
de las representaciones más fáciles. Entonces, como ustedes saben, los anticuerpos están hechos de 4 cadenas, ¿no es cierto? 4 cadenas, 2 pesadas y 2 livianas. Estas cadenas están unidas entre ellas por puentes disulfuro, ¿no es cierto?, que se mantienen juntas. Esta molécula reconoce los antígenos a través de, en su N-terminal, la combinación de las secuencias de aminoácidos de la cadena liviana con la cadena pesada es lo que permite el reconocimiento específico de los epítopes en los microbios o en los antígenos que nosotros tengamos para reconocer. Entonces, esta secuencia es lo que hace que se reconozcan los microbios. Ahora, este brazo de esta Y, de este anticuerpo, es idéntico acá. Siempre van a reconocer el mismo epítope, siempre van a reconocer el mismo antígeno. Aquí tenemos otra representación, ¿no es cierto? Básicamente lo mismo, 2 cadenas livianas, 2 cadenas pesadas, la parte variable de las 2 es lo que permite el reconocimiento de los antígenos. Ahora, ¿qué partes específicas de esto? ¿Qué parte específica del anticuerpo? Entonces, si ustedes ven aquí está pintado en color las distintas regiones de los anticuerpos. Y entonces, como nosotros podemos ver, básicamente hay 2 dominios de la proteína que son prácticamente estas famosas hojas beta plegadas, ¿no es cierto?, que conforman la estructura de la inmunoglobulina. Ahora, esto lo que representa es lo siguiente. Si yo fuese capaz de tomar, por ejemplo, vamos a tomar esta porción de la proteína de este anticuerpo, la cadena liviana, y yo le extiendo, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo el aminoácido 0 y el aminoácido 115. Entonces yo cojo montones de anticuerpos, 100 anticuerpos, y les pongo a todos uno al lado de otro. Ya se imaginaron las proteínas, ¿no es cierto? Entonces yo comienzo a ver en la secuencia de aminoácidos se parecen, y va a haber puntos que están marcados con rojo en donde siempre son distintos. Entonces miren ustedes, aquí, alrededor de los aminoácidos 30, digamos así, siempre hay variación. De las 100 secuencias que yo tengo acá, aquí abajo, siempre que llego a la 28, a la 30, yo veo aminoácidos distintos en cada una de las cadenas. Y eso es lo que está representándose aquí, la variabilidad. Entonces, esta variabilidad, ¿a qué parte de la proteína corresponde? ¿A qué parte de la cadena liviana corresponde? Justamente va a corresponder a la porción de la inmunoglobulina que es la que entra en contacto con los antígenos. Entonces, es en estas posiciones de aminoácidos que siempre están cambiando en donde está la variabilidad. Y miren, y estas coinciden para estar en la punta de las inmunoglobulinas. De tal forma que nosotros, aquí está el N-terminal, miren ustedes, esto se llaman CDR, se llaman estas porciones. Es con estas secuencias de aminoácidos que nosotros reconocemos específicamente al antígeno, específicamente al receptor. Por eso es que la respuesta es tan precisa. Y estas puntas de los brazos de las inmunoglobulinas tienen varias formas y estas se adaptan a los antígenos. Miren, aquí tenemos representado una serie de antígenos de varias formas. Y si nosotros vemos la contraparte, aquí tenemos la parte variable de la cadena pesada y la parte variable de la cadena liviana, podemos ver cómo se adaptan específicamente a cada uno de los antígenos. Y esta unión no es covalente, esta unión se hace por cargas, se hace por estas famosas uniones de Van der Waals, por puentes de hidrógeno. Por eso es que esta unión es reversible. Si uno cambia el pH, si uno cambia la polaridad del medio donde se hace la unión de antígeno-anticuerpo, el anticuerpo se separa. Entonces, solamente una palabrita en relación a cómo se hacen los anticuerpos monoclonales, porque esto es un punto importante para lo que ustedes están tratando el día de hoy. Entonces, ¿cómo yo puedo generar un anticuerpo que sea específico para un receptor de una célula maligna?
y para que este receptor le mate a la célula. Porque yo puedo generar anticuerpos que estimulen a las células. ¿Se acuerdan del CD3 que vimos hace un rato? Que era parte de las células T. Hay anticuerpos que cuando se pegan al CD3 le activan a la célula. Hay otros anticuerpos que cuando se pegan al CD3 le anulan. Y otros anticuerpos que se pegan al CD3 y no le hacen nada. Entonces, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo yo puedo generar anticuerpos contra CD3? O contra un receptor como el receptor de la insulina, o como el receptor del TNF. Entonces lo que uno hace es lo siguiente, usualmente se toman ratones. ¿Puedo tener un marcador? Para cambiar un poco de forma de presentar también para que no se duerma. Si están tranquilos todavía, ¿no es cierto? Sí. Si es que están cansados, ahí me dice ya paramos y paramos. Entonces verán, miren esto. ¿Cómo yo puedo hacer un monoclonal? Pues básicamente se utilizan ratones. Hay un montón de gente que vive de esto, ¿ah? Hay un montón de gente en el mundo que vive de hacer monoclonales y se mete un montón de plata. Imagínense que para investigación, un anticuerpo que uno quiere utilizar vale alrededor, aquí en el Ecuador vale alrededor de $500, un poquitito, más o menos unos 300 microlitros. Es carísimo esto. Pero uno puede tener anticuerpos contra lo que uno quiera, básicamente, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer ahora un anticuerpo contra el factor de necrosis tumoral humano, ¿ok? Entonces yo tengo TNF-alfa, este es human, ¿ok? Entonces yo tengo la capacidad ahora de tener la proteína de este. Yo he aislado por algunos métodos y ya tengo ahorita en este frasquito TNF. Entonces, ¿qué hago? Cojo un ratón y yo le inyecto esto. Espero que sea marcador. ¿Sí se borra, no? No se borra. Permanente, no. Tiene un marcador, tiene algo para borrar. Perdón. No, con este está bien. ¿Tienes algo para borrar? Un papel puede ser. ¿Sí tienes? Ya está bien. Gracias. No se va a borrar, pero. Sí, mejor alcohol. Bueno, entonces, yo lo que hago es, yo le inyecto a este. Yo le voy a inyectar TNF a ese ratón, ¿ok? Y le pongo un adyuvante. Y le inyecto hasta 3 veces. Entonces, ¿qué va a pasar con este TNF? Este TNF va a ser tratado de la misma forma que es tratado cualquier antígeno. Va a ser tomado por las células presentadoras de antígenos. Vamos a poner en este caso que haya un linfocito B que tiene la capacidad de reconocer el TNF humano. ¿Okay? Le va a procesar, le va a presentar y eventualmente va a haber clones, cientos de clones que solamente reconozcan TNF. De tal forma que yo después de 3 inyecciones que le haya hecho a este ratoncito, yo mido la cantidad de linfocitos B que tiene ese ratón. Y la mayoría de ese ratón van a tener linfocitos B contra el TNF. ¿Okay? Entonces yo de aquí ya puedo sacar mi célula plasmática, mi linfocito B, y que este va a ser específico contra el TNF. ¿Okay? El problema con esto es que si yo le saco de ese ratón a ese linfocito B, eso se llama un cultivo primario. Yo puedo cultivar esa célula y solamente puedo tenerla en in vitro más o menos como unos 15 días, haciendo bien las cosas. Entonces yo tengo mi linfocito B, pero yo lo que necesito es tener uno que viva por siempre, para que yo pueda ganar plata, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer que esta célula, que solamente produce anticuerpos contra el TNF humano, yo tengo que inmortalizarla y para eso hay estas famosas células mieloides, que son linfocitos B temprano en el desarrollo, y le fusiono con este. De tal forma que yo tengo una célula aquí
con una especificidad específica, que es específica para TNF alfa y que es inmortal. Y ahí ya le puedo mantener o en cultivo o le puedo poner a un ratoncito en el peritoneo y ahí se mantiene todo el tiempo. Y como está en el peritoneo, hay una reacción del ratoncito y secreta ascitis, el líquido acítico. Y ese líquido acítico va a estar lleno de anticuerpos contra mi TNF. Y así es como se hacen los anticuerpos monoclonales. Entonces, ¿hay un peso molecular mínimo para poder generar la respuesta anticuerpo o no? No. O sea, uno puede un antígeno cualquiera puede poner. Entonces esto, por ejemplo, esto hizo este famoso Meissner, este argentino, le dieron el premio Nobel a él por eso. Entonces, y es ahora la industria de farmacéutica y también la industria que está dedicada a reactivos de investigación, mucho de estas cosas. Nosotros tenemos un flow citómetro en el centro y tenemos ahí, cuando quieran, podemos utilizar en algún proyecto, y básicamente mucho de esto se hace es con anticuerpos monoclonales. Ok. Otra pregunta, esto es importantísimo para que se entienda en industria por qué no se puede copiar un anticuerpo desde el concepto del biosimilar. ¿Por qué el anticuerpo que es biosimilar es una molécula diferente, nunca la misma? Es prácticamente imposible copiar. Es muy caro y no vale la pena. Entonces, o sea, sí se puede, en teoría se podría hacer. La tecnología para hacerlo. Claro. ¿Cómo reproduces la zona hipervariable del anticuerpo? O sea, eso sería trial and error, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, le inyecto y puedo tener un montón de clones. Y veo cuál de los clones me inhibe en este caso al CD3 que estamos poniendo, o le estimula. O sea, eso sería, o me ayuda a matarle a la célula blanco. En el caso de ustedes, ¿no es cierto? Tiene una célula cancerígena que tiene un receptor. Y yo he generado un monoclonal contra ese receptor, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo, por varios métodos, ver la capacidad de mi anticuerpo de reconocer a este. Unos no le van a hacer nada, otros en cambio van a favorecer la muerte. Entonces, tú puedes tener un clon que pueda matarle al o que no le pueda matar. Pero eso es carísimo hacer. ¿Cómo copias la molécula? O sea, el problema es que pero no necesita copiar. Es que para los biosimilares es una macromolécula. No la vas a poder producir por síntesis química, la vas a tener que hacer por tecnología, por biotecnología. ¿Cómo haces el camino inverso de la proteína al genoma para poder del genoma nuevamente meter en el clon? O sea, entonces, pero es un camino muy complejo. Sí, pero yo no haría eso. O sea, yo sé lo que tú dices. No me puede copiar este anticuerpo, porque este es específico. Pero yo puedo hacer otro que sea tal vez mejor con esto. Pero es diferente. Puede ser diferente, claro. Porque, o sea, se puede generar los anticuerpos. O sea, es otro anticuerpo. Puede ser, o puede ser el mismo. O puede ser el mismo. O sea, porque si tú haces más o menos lo mismo, va a resultar que puedas copiarlo. Muy bien. Entonces, que son diferentes. Ya está claro lo de los monoclonales, sí quedó más o menos claro aquí. Muy bien, entonces miren ustedes, retomando la cuestión. Lo que hemos visto entonces hasta ahora es que comenzamos con la respuesta inmune, ¿no es cierto? El reconocimiento de los microbios, luego vimos cómo se hacía la presentación de antígenos, la interacción con los linfocitos B y T. Solamente un punto aquí, miren. El hecho de que los linfocitos TCD4 sean el blanco del HIV